profe, nosotros vamos a defender nuestro proyecto de segunda unidad. Marco teórico. Relación. En matemáticas, relación es la correspondencia de un primer conjunto llamado dominio con un segundo conjunto llamado recorrido o rango. Ya, el dominio es el conjunto formado por los elementos del conjunto de partida que están relacionados. Recorrido son los elementos del conjunto de llegada que están relacionados. El plano cartesiano es un diagrama que permite localizar puntos específicamente dentro de un sistema de coordenadas. Modelo lineal. Puede definirse como un esquema de la relación entre una variable y otras variables, x. Por su parte, una función es una relación a la cual se añade la condición de que cada valor del dominio le corresponde uno y solo un valor del recorrido. Fórmulas. La primera fórmula que vamos a usar es la fórmula para hallar pendiente. Otras fórmulas que vamos a utilizar es la de regla de 3 y la de ecuación de una recta. Ya, a mí me tocó el ejercicio 4, el objetivo es resolver el experimento de física sobre los resortes utilizando funciones. Para el literal A lo que hice fue graficar en GeoGebra dos puntos aleatorios de la tabla. Para el literal B lo que hice fue ver cuándo X está en cero, ya que si el resorte no tiene ningún tipo de peso, está en su longitud natural. Luego, para el literal C, lo que hice fue localizar estos dos puntos, 50 y 43 y 90, 63, y resté su parte de Y, ya que es la longitud del resorte. Y con esto puedo ver cuánto aumenta al pasar de 50 gramos a 90 gramos. Luego, para el literal D, lo que hice fue utilizar la ecuación de pendiente, utilizando los puntos de antes. Entonces me quedó m es igual a 63 menos 43 sobre 90 menos 50. Luego resté y me dio que m es igual a 20 sobre 40. Y luego de simplificar me quedó un medio. Luego, para el último literal, lo que hice fue ver que en GeoGebra me daba una ecuación que es x menos 2y más 36. Y lo que hice fue reemplazar por la fórmula y es igual a mx más b. Entonces me quedó como 2y es igual a x más 36. Luego lo que hice fue pasar el 2 que está multiplicando la y a dividir. Y me quedó y es igual a x más 36 sobre 2. Luego lo que hice fue dividir el 36 y dividir la x. Y me quedó y es igual a x sobre 2 más 18. En la pregunta B, la longitud natural del resorte es de 18 milímetros. En la pregunta C, al pasar de 50 gramos a 90 gramos, aumenta 20 milímetros. En la pregunta D, me dio m es igual a un medio. Y en la pregunta E me dio y es igual a x sobre 2 más 18. En conclusión, aplicando fórmulas de funciones, pudimos resolver el problemas de un experimento de física. Ejercicio 6. Se cuelgan diferentes pesos de un resorte. La longitud del resorte con cada una de las cargas se registra en la tabla. El objetivo de este ejercicio sería poder graficar y resolver el ejercicio con el uso de diferentes fórmulas de relaciones. Lo primero que hice fue utilizar los puntos de la tabla para poder graficar la recta en GeoGebra. Luego, para el literal B, lo que hice fue ver dónde estaba el valor de 0 en X y qué valor tenía en Y. Y tenía un valor de 20, por lo tanto, la longitud natural del resorte sería de 20 centímetros. En el literal C nos pregunta cuántos centímetros se va a estirar el resorte cuando el peso aumenta de 125 a 375 gramos. Lo que hice fue ver las longitudes en estos dos pesos en la tabla y resté 50 menos 30 que me dio 20 centímetros. Después nos pregunta cuál sería el peso necesario para que el resorte se estire una longitud de 48 centímetros. Entonces me fui al eje Y, a donde estaba el valor de 48 y tenía un valor de 350 en el eje X. Por lo tanto, se necesitarían 350 gramos para estirar 48 centímetros del resorte. Para hallar la ecuación del modelo lineal e de x de la recta, lo que hice fue usar esta fórmula, que es y menos y1 igual m multiplicado por x menos x1. Entonces lo reemplacé usando el primer punto de la tabla y la pendiente que está acá arriba como la y.
Después despejé la y me daba que era 2 sobre 25x menos 10 más 30. Y después de hacer aquí esta suma, me dio que y era igual a 2 sobre 25x más 20. Pasé la pendiente a un número decimal y finalmente nos dice que L de X sería la longitud del resorte en función de la carga. Entonces lo que hice fue reemplazar Y por LX. Presentación de los resultados. La longitud natural del resorte es de 20 centímetros. Cuando el resorte pasó de 125 a 375 gramos, se estiró 20 centímetros. Para estirar el resorte 48 centímetros se necesita un peso de 350 gramos. Y en conclusión, con el uso de fórmulas para encontrar la pendiente y sacar el modelo de una recta, pudimos resolver este ejercicio. Gracias.